El señor presidente de la República Hermana de El Salvador, don Nayib Bukele, va a ser recibido en Costa Rica con todos los honores que el gobierno y el pueblo costarricense pueden otorgar, que incluyen una cena de gala de Estado y otorgarle la condecoración Juan Mora Fernández, la condecoración más importante que le puede otorgar nuestro país a un extranjero distinguido. De hecho, esta condecoración Juan Mora Fernández se le va a dar al presidente Bukele en el grado Gran Cruz Placa de Oro, que está reservada de manera exclusiva para jefes de Estado, jefes de gobierno y gente de esa naturaleza. Es impresionante porque incluso la oposición de El Salvador, en El Salvador, de Nayib Bukele, empezó a generar desinformación diciendo que se había cancelado, que los costarricenses no querían a Nayib Bukele, cuando en realidad eran unos cuantos diputados de oposición de ese país que estaban renegando con eso, pero la mayoría eran los que habían votado para que eso se diera de que sí fuera el presidente, ya que Nayib Bukele tiene mucho apoyo en Costa Rica. Por ahí usted puede ver youtubers de oposición que ellos dicen de que no, que Nayib Bukele no tiene apoyo en Costa Rica porque ellos tienen 2, 3 amigos que no están de acuerdo con Nayib Bukele. O sea, están hablando del global de la población y están negando esa realidad solo porque 3 o 4 amigos de ellos no les agrada a Nayib Bukele, cuando la realidad es que ese premio no se podría dar si el gobierno no hubiera hecho antes una estadística para saber qué piensa su población de ese presidente de El Salvador, y lo más probable es que Dios como da en la mayoría de países, porque Nayib Bukele tiene apoyo casi que en la mayoría de países, tiene un apoyo positivo. Siempre va a tener detractores, obviamente, pero aquí queda demostrado que la influencia de Nayib Bukele en términos de seguridad se va más allá de El Salvador, donde está siendo incluso reconocido por presidentes que no pueden decir que este presidente es afín a Nayib Bukele. Si aquí les voy a poner este video, cómo él se expresaba de las medidas de seguridad de Nayib Bukele. Hay un país vecino. Ustedes saben lo que hicieron ahí. Yo no violento el sistema institucional de Costa Rica. Pero ese país vecino, El Salvador, cambió a los jueces, cambió a los fiscales, cambió las leyes, etc. Pero lo curioso es que lo dice como si un gobierno no pudiera hacer esas cosas. Cuando te das cuenta que tus fiscales, tus jueces y tus leyes están hechas a medida para que la delincuencia organizada pueda coexistir de una manera tranquila, como por ejemplo lo que hacían las pandillas, que había una ley que si no le metían una sentencia en 2 años, salían libres, justamente como la oposición sacó al Croc de la cárcel. Un juez no le metió sentencia por 2 años, a pesar que el tipo tenía un montón de delitos, y ¿qué tuvo que hacer la fiscalía? Liberarlo. Entonces, ese tipo de leyes tenían que cambiarse. Las leyes que no los vieran como terroristas tenían que cambiarse. Los jueces que los dejaban salir y que usaban esas leyes para dejarlos salir tenían que cambiarse. Los fiscales que no hacían bien su trabajo tenían que cambiarse. Entonces, cuando él dice como si hacer todo eso fuera algo malo, le vamos a decir a él: lo que vos no tenés que hacer como gobierno es permitir que la delincuencia y las organizaciones criminales tengan el poder en las calles, que sean un gobierno paralelo en las calles, porque nadie votó por ellos. En cambio, por vos, que sos parte del gobierno, por vos sí votaron, y votaron para que vos les dieras seguridad. Esa es la función del gobierno. Parecería que estos tipos llegaron a la presidencia sin entender eso, pero vamos a seguir. Yo no quiero ser Bukele, no quiero. Yo quiero ser Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica. Que él tiene 64 diputados y usted 9. Yo creí que Costa Rica tenía 57 diputados patrióticos. Yo no quiero cambiar los jueces.
Y ahí se puede ver con estadísticas, no con relatos, con estadísticas, si una medida funciona o no. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunirá la próxima semana con el presidente Rodrigo Chávez, con un panorama muy diferente en términos de seguridad en ambos países. Nuestro compañero Rolando Rivera nos cuenta desde Escazú. Rolando. Hola, muy buenas noches. Tal y como ustedes lo indican, el próximo lunes iniciarán los actos oficiales de la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en nuestro país. Eso sí, se ha destacado que la visita del mandatario salvadoreño tiene un contraste muy fuerte en cuanto a temas de seguridad. Bukele anunció en su red social X que precisamente El Salvador en el mes de octubre de 2024 cerró con una cifra de 0 homicidios, mientras que Costa Rica en estos momentos suma más de 700 homicidios en lo que va del año. Es por eso que preparamos la siguiente información. Con esa publicación, el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, anunció orgulloso que el mes de octubre de 2024 cerraba con 0 homicidios, un hecho histórico para su país. Bukele se reunirá la próxima semana con el presidente Rodrigo Chávez, quien en contraste lidia con una cifra negativa de más de 700 homicidios en lo que va del año. Si los números son correctos, si el presidente Bukele dice que no tuvo un solo homicidio en octubre, es muy impresionante porque eso lo pone a nivel igual o mejor que los estados europeos que gozan de una seguridad muy alta, como Suiza o Luxemburgo. Para Bukele debe ser venir a donde un fracasado. Chávez es un presidente fracasado en seguridad, es un desastre la seguridad. El país se ha convertido en un narcoestado. En Costa Rica el presidente todos los días pierde aliados. Ni Chávez es Bukele, ni Bukele es Chávez. Son completamente personalidades diferentes, no tienen nada en común. La historia en común de ambos o de ambos países no nos parecemos en nada. Como parte de su comitiva, el salvadoreño estará acompañado por sus ministros de Seguridad, Comunicación, Relaciones Exteriores, Comercio, Hacienda y Cultura. Y aquí quiero que ustedes entiendan que todo esto se dio, este cambio de pensamiento de este presidente, fue porque los índices de delincuencia en su país, meses después de este video, empezaron a incrementar como nunca habían incrementado en ese país. Entonces se dieron cuenta que las medidas que Nayib Bukele aplicó podrían beneficiar incluso a ese país para reducir esos índices de delincuencia que se estaban desbordando en ese país. Entonces, ahí ese presidente de manera empírica, de manera que él la podía comprobar, se dio cuenta que las medidas funcionan, que no son como otros países que simplemente hablan y dicen que van a hacer, que van a combatir la delincuencia con escuelas, que van a combatir el origen, cuando en realidad no hacen nada. No combaten la delincuencia como de verdad se debe combatir. Entonces es importante ver este caso, pero vamos a seguir viendo lo que dice. ¿Por qué se la estamos dando? Imagínense que El Salvador era uno de los lugares más violentos e inseguros del mundo. Del mundo. No solo muertes. Los autobuseros, cada vez que pasaban por cierto lugar, se subía un marero y tenían que dar peaje. Las ventas callejeras tenían que dar peaje. Los negocios establecidos, tiendas, supermercados, tenían que dar peaje. Es correcto. Todo eso que él mencionó no era peaje en realidad, es renta. El peaje se le cobraba a la gente por entrar a colonias de diferentes pandillas. Eso sí era un peaje. Pero a todo lo que él dijo, eso es renta. Renta se les ponía. Sobre todo a los negocios. Los renteaban prácticamente. Era un gobierno paralelo. O sea, era otro gobierno, pero del crimen organizado que renteaba a todos. En pocas palabras. Como en esos tiempos, esas organizaciones criminales de las pandillas estaban involucradas con los partidos de oposición de ahora, que son AREN FMLN, que ahora son los dignos, que ahora critican las medidas del estado de excepción, ahora critican que a sus pandilleros, a sus amiguitos, los tengan en el SECOT, pero en los tiempos de ellos, las pandillas eran un anexo de los gobiernos que controlaban en las colonias. Así de fácil. Encima de eso, las tasas de asesinato eran
virtualmente dantescas, es decir, infernales. Y ahora El Salvador es uno de los países más seguros del mundo, más aún que Suiza, entiendo. Pero eso yo nunca me imaginé llegar a oírlo o verlo. Entonces se lo estamos dando al señor Bukele por sus aportes en materia de seguridad pública. Cosas positivas. Es un buen presidente y ha hecho las cosas bien, ¿no? Parece muy buena la visita para que así pueda orientar al presidente de acá, ¿verdad? De que detenga la delincuencia, que lo pueda ayudar, asesorar a como está haciendo él en su país. Yo creo que sinceramente la visita que hizo pues es algo de lo cual se puede sacar provecho, ya que si ciertamente no estamos así como en un país demasiado inseguro, no podemos confiarnos, ya que últimamente el índice de inseguridad acá en Costa Rica ha estado creciendo. Entonces yo creo que implementar ciertas medidas de Nayib Bukele acá en Costa Rica puede ser de mucho provecho. Bueno, aquí podemos ver otro video donde se ve la caravana presidencial llegando. Y bueno, esperemos que todo salga bien en ese país, que de verdad sea orgánico el cambio, que sea auténtico el cambio de mentalidad de esos presidentes y no simplemente quieran usar la buena imagen que proyectan Nayib Bukele para limpiar su propia imagen, ya que se ha dado cuenta que ha cometido un desastre en ámbitos de seguridad ese presidente de Costa Rica. Y aquí se puede ver la llegada de Nayib Bukele a Costa Rica. Pero aquí vamos a hablar algo. El cambio de esta persona, de este presidente, no se sabe si es un cambio orgánico o es un cambio porque ya la mayoría de costarricenses lo tienen como el peor presidente y el presidente que hizo que la inseguridad en Costa Rica aumentara de manera drástica, porque ya vimos cómo este tipo pensaba. Y se podría decir que está queriendo usar la figura de Nayib Bukele para rescatar un poco su imagen. Entonces, aquí esto es especulativo, eso es lo que yo en lo personal creo. Yo no creo en el cambio de este tipo, simplemente siento que está usando a Nayib Bukele para limpiar su imagen, pero si me equivoco, espero que el gobierno de este tipo o el que le siga en realidad aplique esas ciertas medidas para que la seguridad en ese país mejore, ya que es un país muy bonito que desafortunadamente últimamente ha sido gobernado por personas de mentalidad débil, personas que no están aptas para combatir la delincuencia. Y bueno, si les gustó el video, déjeme su like, coménteme ahí usted qué opina. Si usted piensa que este cambio es orgánico, simplemente está queriendo limpiar su imagen, y suscríbase.